Hola, bienvenidos a Ron Studios. Bien, lo que vamos a hacer hoy día es modelar un objeto en 3D, aquí utilizando Blender. Como pueden ver, el modelo va a ser muy parecido a esto. Es un patito muy básico, ¿no? Ahorita lo vamos a armar. Y para esto vamos a hacer un archivo nuevo. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un archivo nuevo y voy a empezar esculpiendo, ¿no? Vamos acá, le damos a esculpir. ¿Y por qué selecciono esto? Aquí es para modelar, sí, pero yo lo utilizo en este caso para agregar más formas, ¿no? O más objetos de esfera para poder modelar. Necesito empezar por esta interfaz porque, como pueden ver, para modelar necesito bastantes polígonos, bastante geometría, y si lo doy agregando una esfera, pues no va a tener tantos polígonos. Entonces, pero por la interfaz esculpiendo, sí, esta esfera tiene bastantes polígonos, ¿no? Entonces, una vez que tengo esto, lo que voy a hacer es agregar una vista. Vamos a primero cambiarla a modo layout. Vamos a general, layout. Y acá voy a seleccionar una vista. Pueden hacerlo por acá, viewpoint, y le damos a la derecha y creo que ahí está. Ahora voy a seleccionar simplemente, voy a seleccionar la esfera. Voy a subir la esfera un poquito para acá, ya que este va a ser el piso. Me voy a acercar, voy tecla shift y ruedita del mouse hacia abajo. Y lo que voy a hacer con esta esfera que está acá, pues la voy a aplastar un poco. Vamos a escalar. Y lo que voy a hacer es, vamos a bajar esto, a aplanarlo un poco, más o menos por ahí. Y nuevamente lo voy a mover un poquito aquí abajo y ya está. Tendría lo que es la parte del cuerpo del pato, ¿no? Ahora voy a seleccionar esta esfera nuevamente y con la tecla Shift D voy a hacer una copia, ¿no? Como pueden ver, tengo una copia de esta esfera o elixir en este caso. Y acá lo que voy a hacer es rotar un poco este de acá, y lo vamos a colocar así, de tal manera que se vea un poco hacia arriba. Bueno, una vez que tengo esto, lo que puedo hacer aquí también es moverlo. Le vamos a mover de tal manera que esto pueda encajar acá, porque esto va a ser como si fuera la cola, ¿no? Vamos a aplastar esto un poco. Voy a aplastar esto un poco, de tal manera que se pueda ver así, ¿no? Ya está. Puedo moverlo un poco más hacia adentro para que la cola no sea tan grande, ¿no? Ahora, luego que he hecho la cola, pues vamos a hacer acá el cuello. De la misma manera selecciono esta esfera, hago un Shift D y voy a colocar esto para acá. Igual, acá también voy a aplastar un poquito más, a rotar un poco más para que esto, perdón, control Z, y le damos que gire en el sentido que debe ser así, ¿no? Entonces más o menos por acá. Igual acá también lo vamos a mover. Tecla G, o pueden utilizar este control, no hay ningún problema, y lo vamos a colocar esto, lo voy a colocar así, que se vea más o menos algo por ahí. Tendría de esta manera, como pueden ver, tendría aquí lo que es el cuello, ¿no? Luego vamos a hacer la cabeza. Igual voy a seleccionar esta que es más grande, igual otra vez tecla Shift D, y tendría la otra. Vamos a escalar esto nuevamente, voy a hacerlo un poco más redondo esto, y lo vamos a mover que vaya por acá, ¿no? Entonces lo vamos a poner aquí, que sea ahí está. Entonces como pueden ver, ya empieza a tener como la silueta de un costado, ¿no? Ahora vamos a hacer el pico. Para el pico, pues voy a tomar esto de acá, o puedes tomar este de acá, cualquiera de los dos. Igual Shift D, y tengo el otro. Acá también igual, vamos a rotar esto en primer lugar. Vamos a rotar esto que se vea pues más o menos así. Hay varias maneras de hacerlo, porque yo lo estoy haciendo en esto con formas, ¿no? Y después lo vamos a mover y lo voy a colocar pues por acá, más o menos por acá. Y parece que está demasiado grande, y vamos a escalar esto un poquito, que no se vea una cosa tan exagerada. Y bueno, algo por ahí. Podría quedarse algo por ahí. Entonces, como pueden ver, miren, ya tengo la silueta. Ahora sí vamos a mover esto, vamos a orbitar, y miren, como pueden ver, ya estaría, pero como que falta modificarlo. Entonces acá lo que vamos a hacer es, nuevamente, pues vamos a colocarlos en la vista como estaba anteriormente, para que ustedes tengan, y lo vamos a rotar aquí. Miren, pueden rotarlo también por aquí. Y acá, como pueden ver, miren, está muy ancho el cuello, está muy ancho la cola. De manera de costado se ve bien, pero si lo vemos de frente, como que no es así, ¿no? Entonces vamos a modificar acá. Voy a seleccionar este círculo que es el cuello prácticamente, y lo vamos a escalar para darle la forma como debe ser. Entonces lo vamos a hacer así, y tendría la parte del cuello. El pico también como que está muy ancho. La cabeza como que está muy aplastada también, así que le vamos a colocar algo por ahí. Volteamos para la parte de atrás porque necesito ver la cola.
acá también igual, y a la cola también lo aplastamos que se vea así. Entonces, más o menos ya tendría algo por ahí. Como pueden ver, ya tengo algo muy similar utilizando esferas nada más. Ahora, una vez que ya tengo esto, ahora sí me voy a esculpir y acá vamos a modelar esto un poco más para que mejore la apariencia de nuestro modelo. Entonces, acá, por ejemplo, lo que vamos a hacer aquí, yo necesito suavizar, voy acá a utilizar smooth y lo que voy a hacer aquí es pasar esto de tal manera que... antes de suavizarlo, voy a convertir todo esto en un solo objeto, ¿no? Porque si ustedes ven acá, estaba olvidando, hay varias formas, 1, 2, 3, 4, 5 formas, ¿no? Entonces, como ven, acá están las 5 esferas. Entonces vamos nuevamente a la ayuda y lo que voy a hacer acá es lo siguiente, voy a seleccionar todos estos objetos que están acá y lo voy a convertir en un solo objeto, o sea, en una sola forma, no que hay 5 esferas, sino uno solo. Acá esto de acá tiene que convertirse en uno solo. Entonces para eso yo voy a activar un add-ons, vamos acá Edit, vamos a Preference y Add-ons y vamos a seleccionar uno que se llama Bool Tool, ¿no? Acá está, Bool Tool, que son las herramientas booleanas de unir, excluir, diferenciar y todo lo demás. Entonces voy a marcar este add-on, ya yo lo tengo marcado acá y le doy Enter porque ya está. Y luego lo que voy a hacer es lo siguiente, una vez que selecciono todos los objetos, asegúrense que están seleccionando todos los objetos nada más, y le van a hacer Control Shift B. Entonces Control Shift B va a aparecer acá las herramientas y aquí en lo que es auto booleano vamos a seleccionar lo que es unión. Asegúrense que esté marcado todo eso y le vamos a hacer unión. Entonces marcamos unión, a ver dónde estoy, acá marcamos unión y ahora si ustedes se van a dar cuenta todo esto se va a convertir en un solo objeto. ¿Ven? Ya está en una sola forma. ¿Ven? Ahora sí, acá dice, si ustedes ven, vamos a cambiarlo esto de acá, ustedes ven acá dice hay una sola esfera más, una sola forma, ¿no? Vamos a ponerle acá modelo de eso, ¿no? Listo. Entonces, una vez que tengo esto, ahora sí me voy a esculpir, ya está. Y ahora sí voy a utilizar acá el suavizar. Como pueden ver, voy a suavizar estos cortes o esta unión que se ve muy perfilado. Entonces lo que voy a hacer aquí es suavizarlo un poco, ¿no? Puedo hacer esto y miren, ve, como que lo borro ese perfilado y se hace un poco más suave esto. Lo estoy haciendo con la herramienta aquí, con el pincel Smooth. Pues lo voy a dar la vuelta acá y también me acerco aquí un poco y lo que voy a hacer es tratar de suavizar esto. Pueden hacerlo más, con mucho más detalle para que se vea mucho mejor, pero por cuestión de tiempo aquí simplemente lo vamos a hacer así para explicar nomás, ¿no? Acá miren, se ve como que se ve muy perfilado. Igual acá también lo pasas así. Vamos a dar la vuelta por acá. Acá también igual de la misma manera. Lo ponemos aquí y ya está. Vamos a dar esto por aquí. Me voy a alejar un poquito. Vamos a por acá a rotar por la parte de atrás de la cola. Y también lo vamos a suavizar un poco, ¿no? Para que no se vea ese perfilado. Ahí está, entonces como pueden ver, como que mejoró un poco. Luego pueden ustedes mejorarlo un poco más. Aquí en el cuello también puedo hacer esto. Puedo hacer un poquito más aquí, como una especie de soldar, ¿no? Lo que estoy en realidad haciendo es suavizando esto, que no se note tan brusco. Y acá también. Y bueno, entonces tendría esto de la siguiente manera. Ya está. Creo que por ahí estaría. Vamos a la base del pico. Acá también igual. Este es un modelado muy básico, solamente para entender algunas cosas. Se puede hacer cosas más complejas, pero para entenderlo empezamos con algo muy sencillo, ¿no? Bueno, ahora una vez que está acá, pues voy a la parte de abajo. Vamos aquí a la parte de acá abajo. Este de acá también. Luego le pueden hacer con mucho más detalles. Vamos acá, ahora voy a bajar un poco esto para poder rotar por la parte de abajo del pico y poder suavizar esto, ¿no? Ahí está. Vamos por aquí y creo que por ahí ya estaría, ¿no? Ya, bueno. Entonces, como pueden ver, miren, ya soldé un poco y tendría,
Vamos a alejarnos y tendría un poquito más agradable la apariencia y más suave de mi pato. Pues ahora lo que sí me faltaría son los ojos. Voy a hundir nomás básico. Para eso voy a activar la simetría. Vamos a colocar así de tal manera esto. Y aquí voy a hacer los ojos. Para eso voy a utilizar el draw. Y con la tecla control para hundir. Vamos a hacer acá unos huecos. ¿Lo ven? Voy a hacer unos huecos ahí. Podría ser ahí. Ahí está. Y dejando el control, pues yo podría hacer una especie acá de cejas, como pueden ver. Una especie de cejitas ahí. Acá como que levanto esos bordes y tendría esa apariencia, ¿no? Como pueden ver, ya tendría eso, ¿no? Miren, quedaría muy bien. Ahora, si ustedes pueden acercarse, pueden hacer aquí, voy a acercarme un poco más. Puedo yo, así como he hecho este hueco, pues también puedo hacer una especie de bulto aquí que me da la apariencia de los ojos, ¿no? Bueno, sería lo más sencillo que se puede hacer. Entonces, miren, tendría eso. Vamos a creo que me he exagerado ahí mucho. Vamos a hacer un control Z para regresar. Que no se levante mucho. Ahí está, ¿no? Entonces podría quedar así. O también lo que sí podría hacer es agregar dos círculos, dos esferas y colocarlo como ojo. Entonces, pero como digo, esto es muy básico, muy sencillo para poder. Entonces acá yo lo que puedo hacer acá es lo siguiente, puedo agregar también en la parte de acá, por ejemplo, una especie de así, ¿no? Como si fueran las alitas. Ahí está. Pues en la cola también podría hacer esos detalles para que no se vea así tan, ¿no? Entonces, miren, tendría esa apariencia, ¿no? Vamos a colocarlo aquí y tendría eso. Entonces, de esta manera podríamos estar culminando el modelado que más adelante le vamos a convertir esto haciendo otros, agregando otras apariencias para que mejore nuestro modelo. Vamos a alejarlo un poco más y lo que voy a hacer es aquí, vamos a la U y lo que voy acá a agregar, voy a agregar un plano. Pues vamos a escalar este plano, vamos a escalarlo, pondría ahí y tendría de esta manera, como pueden ver, mi modelo de un patito como digo, muy básico, ¿no? Muy básico. Ahí está, esto hecho en Blender. Por el momento lo dejamos ahí. Muchas gracias, no olviden darle like al video y suscríbanse para hacer más contenido sobre Blender. Gracias, hasta la próxima.